Bienvenidos a un nuevo episodio de Sanando el Alma con Dios. Estamos bajo la serie Actitudes que edifican, actitudes que destruyen. Hoy hablaremos de una actitud que muchas veces pasa desapercibida, porque no siempre las actitudes hacen ruido, pero muchas veces dejan grandes consecuencias. El tema de hoy es abandonar nuestras responsabilidades. Es fácil pensar que la responsabilidad solo tiene que ver con el trabajo o con cumplir ciertos horarios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que también somos responsables de nuestra familia, de nuestra relación con Dios, de nuestro servicio, de nuestras palabras, de los dones que Dios nos ha confiado y de las personas que ha puesto a nuestro cuidado. Vivimos en una cultura donde es común escuchar frases como "ya no tengo ganas", "que alguien más lo haga", "no es mi problema", "esto no es asunto mío". Y poco a poco, muchos dejan de cumplir con aquello que Dios les ha encomendado. Y cuando una responsabilidad se abandona, alguien más termina cargando con ese peso. Y en muchas ocasiones, las consecuencias alcanzan a toda una familia, a una iglesia o incluso a una generación. La responsabilidad no siempre es cómoda. Habrá días en los que servir, perdonar, liderar, trabajar o permanecer fiel será un sacrificio. Pero precisamente en esos días es donde se revela nuestro carácter. Las personas que edifican no son las que nunca se cansan, son las que, aún cansadas, permanecen fieles al llamado que Dios les dio. Hoy veremos lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esa actitud y cómo podemos recuperar el compromiso con aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Porque Dios sigue buscando hombres y mujeres que no abandonen su puesto, que no abandonen su ministerio, que no abandonen sus dones. Él sigue buscando hombres y mujeres que permanezcan firmes hasta el final. Nuestro tema, como ya dijimos, cuando abandonamos nuestras responsabilidades. Es un tema difícil para muchos, porque a muchos nos cuesta cumplir. En 1 Timoteo 5:8, en nuestro versículo base, dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando hablamos de abandonar responsabilidades, estamos hablando de muchas cosas. En este versículo se habla acerca de una verdad: la fidelidad a Dios se va a reflejar en la manera en que cumplimos esas responsabilidades que Él ha puesto en nuestras manos. Vivimos en una época donde muchas personas quieren los beneficios de los compromisos, pero no quieren las responsabilidades que estos conllevan. Hay quienes abandonan su hogar, abandonan a sus hijos, abandonan su trabajo, abandonan ministerios, promesas y compromisos cuando las cosas se vuelven difíciles. Sin embargo, Dios es un Dios de fidelidad y la madurez espiritual no se demuestra solamente en cuánto conocemos de la Biblia, porque podemos saber mucho de Biblia. Y esto tampoco se va a demostrar en cuánto oramos o en cuánto asistimos a la iglesia. Esto podemos demostrarlo en nuestra capacidad de permanecer fieles al Señor cuando cumplir con nuestras responsabilidades se vuelve difícil. Y es que no es fácil. Muchas veces, como decimos, quisiéramos tirar la toalla porque el cansancio es grande. Las dificultades se vuelven demasiado difíciles.
hay tormentas que tenemos que atravesar. Y un ejemplo que nosotros tenemos sobre fidelidad es Dios. Dios es un claro ejemplo de eso. En Lamentaciones 3:22 y 23 se nos habla acerca de la misericordia. Dios no nos abandona cuando nosotros fallamos. Él sigue estando allí. Él sigue sosteniéndonos. Él sigue ayudándonos, aun cuando nosotros queremos rendirnos. Dice el versículo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. La fidelidad de Dios depende de quién es Él, porque Él permanece fiel aún cuando nosotros fallamos. Cada amanecer es una evidencia de que Dios cumple sus promesas. Si nosotros somos hijos de un Dios fiel, debemos reflejar lo que somos. Su carácter tiene que ser nuestra vida diaria. Su carácter tiene que ser nuestra forma de vivir. No podemos proclamar la fidelidad de Dios y vivir irresponsablemente. Muchas personas están día a día sirviendo en la iglesia, pero su vida está desordenada. Y Dios no quiere eso. Dios es un Dios de fidelidad. Y nuestro primer ministerio empieza en el hogar. Cuando nosotros abandonamos nuestro hogar por la iglesia, creamos heridas profundas en los nuestros. Y Dios nos manda a ser personas equilibradas. En 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que dice este versículo y la importancia de que nosotros tenemos que cuidar a nuestra familia, es cuando nosotros entendemos que no podemos abandonar esas responsabilidades familiares, porque podemos herir, podemos dejar heridas emocionales, podemos dejar heridas económicas y también heridas espirituales. Cuando una persona abandona sus responsabilidades familiares, arma un caos, no solo en su vida, sino en aquello que deja atrás. Muchas personas cargan dolor por promesas incumplidas, ausencia de padres, falta de compromiso de quienes debían de protegerles y no lo hicieron. Y Dios nos llama a ser personas presentes, a ser personas responsables y comprometidas con aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Pero nuestra responsabilidad va a comenzar en nuestro hogar, no va a comenzar afuera. Hemos leído varias veces Josué 24:15. Hemos leído cómo Josué le dice al pueblo qué es lo que tiene que hacer. Pero también hemos leído cómo él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando nosotros tomamos esta determinación que hizo Josué, es una determinación espiritual que comienza en su casa. Él les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado, pero yo y mi casa. Imagínense, cuando dice, pero yo y mi casa, Él les está diciendo, ustedes pueden servir a quien ustedes quieran, a quien a usted se le dé la gana. Pero yo y mi casa servimos a Jehová.
Josué entendió que el liderazgo espiritual comienza en su casa, comienza en su hogar. Él no delegó su responsabilidad a nadie más, no delegó su responsabilidad a los líderes de la iglesia, como muchos hoy hacen. Él tomó una decisión firme respecto a su familia, tomar a su familia de la mano y servir juntos al Señor. Entonces, antes de querer cambiar a los demás, antes de querer cambiar al mundo, debemos asumir responsabilidades por los nuestros. Porque allí es donde nosotros vamos a ver la fidelidad de Dios en los nuestros. Porque cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, el Señor los trae. Y si nosotros no lo hacemos, el Señor igual los busca y los trae a Él. Pero Él nos ha encomendado a nosotros esa responsabilidad de velar por los nuestros. Pero también está nuestro trabajo. ¿Quiénes somos en nuestro trabajo? ¿Qué es lo que estamos haciendo en él? ¿Estamos siendo esa luz que ilumina a los demás? ¿O estamos siendo esa oscuridad que opaca? En Colosenses 3:23, Pablo nos enseña que debemos realizar cualquier tarea, cualquier trabajo, con el mejor esfuerzo, y tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. A mí me encanta este texto porque me gusta recordárselo a las personas que están cerca mío. Porque ahí dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Yo siempre les digo, cualquier cosa que ustedes hagan, háganla como para el Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos las cosas de mala gana, no estamos agradando al Señor, no estamos bendiciendo a las personas. Y si es nuestro trabajo y no lo estamos haciendo bien, porque estamos haciéndolo de mala gana, enojados, airados, nosotros tenemos que reflejar el corazón de Dios. Tenemos que honrar a Dios, porque Dios observa nuestras actitudes, no solo en casa, en el trabajo, en el ministerio. Y abandonar esas responsabilidades laborales sin causa justa o actuar con negligencia o falta de compromiso, eso va a afectar nuestro testimonio, porque entonces la gente no va a confiar en nosotros, porque nuestras actitudes dejan mucho que desear. Usted no puede abandonar su trabajo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque si usted lo hace, usted está demostrando que usted no es responsable. Usted no puede abandonar a sus hijos, porque es una responsabilidad que Dios le dio. Usted no puede dejar a su esposa tirada, porque usted está demostrando ser una persona irresponsable. Y el Señor quiere que hagamos las cosas con excelencia. Y la excelencia es una forma de adoración. Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo con responsabilidad. Hagámoslo como para el Señor, no como para los hombres. Porque el hombre falla, pero Dios no. Dios no nos abandona. Él cumple lo que promete. Imagínense que Dios hubiera abandonado su misión, así como nosotros hemos abandonado muchas cosas en la vida. Ahora, imagínense eso. Jesús abandonando su misión. ¿Dónde estaría usted y yo? ¿Dónde estaríamos en este momento?
En Lucas 22:42, Jesús dice algo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínese la escena. Él estaba sufriendo, a él le dolía, él estaba siendo inmolado. Imagínese eso, el dolor que él estaba sintiendo. Estaba siendo molido en una cruz, traspasado con clavos. Pero él se enfrentó a ese sufrimiento, lo enfrentó porque sabía que su Padre lo sostenía. Él enfrentó ese sufrimiento, ese rechazo, ese dolor. Muchas veces nosotros sufrimos y queremos salir huyendo. Nos rechazan y queremos salir huyendo. Sentimos dolor y queremos morirnos para ya no sentirlo. Pero Jesús no. Él, con el sufrimiento que tenía, con el rechazo y ese dolor que lo estaba matando, Él permaneció fiel al propósito del Padre. Él permaneció fiel a ese propósito que Dios le había encomendado. Él no abandonó la cruz. Él no se bajó. Él siguió allí. Él no dijo, bueno, aquí nadie merece, voy a bajarme. Él continuó. Él continuó hasta el punto de morir por nosotros. El Señor nos llama y nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos hace una encomienda, pero no nos envía solos. Cuando Él nos dice que hagamos algo, cuando Él pone una responsabilidad en nuestras manos, Él también pone soluciones. Él no nos deja solos. Él está allí con nosotros día a día, guiándonos, sosteniéndonos. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de fidelidad. Nuestro ejemplo hoy día tiene que ser esa fidelidad que nosotros tenemos. Esa fidelidad que el Señor nos ha transmitido es la misma fidelidad que nosotros tenemos que mostrar a todo aquello que Él nos ha encomendado. Porque cuando nosotros perseveramos en aquello que Él nos dio, la comodidad no va a ser algo que nosotros busquemos. Porque nuestro ejemplo no es eso. Nuestro ejemplo es la perseverancia, así como Cristo lo hizo. Él no se bajó de la cruz. Él permaneció firme hasta el último momento. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchas personas hoy día, cuando sienten que las cosas se ponen difíciles, abandonan. Y es lo que hablábamos al principio. Muchos quieren los beneficios, pero no quieren los procesos. Entonces, cuando ven que las cosas se ponen difíciles, abandonan. Pero muchas veces hay personas que han abandonado justo antes de ver el resultado. Y la palabra de Dios nos enseña que existe una cosecha para aquellos quienes perseveramos. Y esa fidelidad suele ser probada
antes de ser recompensada. No abandones aquello que el Señor te ha dado. No abandones aquello que el Señor te ha confiado. Solo porque estés cansado, solo porque te empezaron a criticar, no lo abandones. Continúa. Porque excusas hay muchas, pero las excusas no nos hacen crecer espiritualmente. Y Dios busca personas que asuman responsabilidad. Seamos personas maduras. No estemos buscando culpables cuando empecemos a ver conflictos, cuando sintamos que ya no podemos más. No busquemos culpables. Hagamos las cosas con fidelidad para el Señor. Comencemos a asumir esas responsabilidades que Dios nos ha dado y empecemos a tomar decisiones que agraden al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos decisiones que a Él le agradan, entonces lo honramos. Y dice la palabra que Dios honra a los fieles. Mateo 25:21 dice en la Biblia que el reconocimiento no es lo más famoso. ¿Por qué? Porque la fidelidad tiene un valor eterno. Dios no nos pedirá cuentas por el éxito de otros, sino por nuestra fidelidad. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parábola de los talentos, nosotros comprendemos que el reconocimiento no fue para el más famoso, sino para el más fiel. Porque muchos buscan la fama, pero no buscan ser fieles al Señor. Y Él nos pide cuentas de lo que estamos haciendo. Usted no tiene que entregarle cuentas a nadie, pero sí tiene que entregarle cuentas al Señor de lo que Él confió en sus manos. Lo que Él puso en sus manos está siendo bien administrado. Su casa está siendo bien administrada. Su iglesia. Nuestra fidelidad debemos mostrársela al Señor todos los días, porque aún cuando estemos cansados, tenemos que permanecer fieles a Él, porque la responsabilidad que nosotros tomemos ante cualquier situación es una forma de amor, es una forma de agradarle. Y el amor verdadero no son solamente palabras. La fidelidad no es solo, Señor, yo te amo, Señor, yo te oro, yo voy a la iglesia. El amor se demuestra mediante acciones constantes. Las personas se sienten amadas cuando saben que pueden contar con nosotros. Y ser responsables es una manera de practicar el amor. Así que permanezcamos fieles hasta el final, porque Dios llama a su pueblo a mantenerse fiel hasta el último momento. No abandones tu familia, no abandones tu llamado, no abandones tu compromiso con Dios, no abandones aquello que Él puso en tus manos. Muchas veces la gente va a celebrar la comodidad, pero Dios va a celebrar tu fidelidad. Y la diferencia entre una vida fructífera y una vida llena de arrepentimiento suele encontrarse en una palabra: perseverancia.
Las personas fieles no son aquellas que nunca enfrentaron dificultades, sino aquellas que permanecen obedientes aun cuando las dificultades se hacen cada día más grandes. El Señor nos llama a cumplir con ese llamado. El Señor nos invita a permanecer fieles. Hoy hemos visto que abandonar una responsabilidad nunca afecta solamente a quien la deja. Siempre hay alguien que termina cargando con lo que otros abandonan. Hay esposos que poco a poco renuncian a su papel de liderar, proteger, amar y cuidar su hogar. Y se justifican diciendo, ella también trabaja, ella puede sola. Y mientras ellos se ausentan, hay mujeres llevando el peso de sus hogares. No solo lo económico, la educación de sus hijos, las decisiones del hogar, hasta la vida espiritual la llevan sobre sus hombros. No porque Dios las haya llamado a cargar solas, sino porque alguien decidió abandonar el lugar que le correspondía, el lugar de cabeza. También hay madres que por amor malentendido no sueltan a sus hijos. No los sueltan. Estos ya están grandes, han formado un hogar y en lugar de impulsarlos a construir su propio matrimonio, los siguen manteniendo, haciéndolos dependientes de ellas, interviniendo en decisiones que ya no les corresponden. Últimamente hemos estado hablando con algunas de ustedes y hemos visto cómo muchas madres influyen en el matrimonio de sus hijos y sin darse cuenta los están destruyendo y están debilitando a la familia que Dios quiere fortalecer. Hay padres y madres que dejan la formación espiritual de sus hijos en manos de la iglesia. Ahí está el ministerio infantil y que ellos los atiendan. Y se agarran de los maestros o de alguna otra persona. Pero ningún ministerio, ninguna persona puede reemplazar el ejemplo que un hijo necesita. Y ese ejemplo tiene que ser en su hogar. Tiene que ser en el día a día. Pero, ¿qué hay del ministerio? ¿Qué hay de los líderes? ¿De los pastores? Que un día recibieron un llamado de Dios. Pero cuando llegaron el cansancio, las críticas, conflictos, ciertas dificultades, abandonaron el rebaño. Y el rebaño es del Señor, porque es Él quien lo confía. Entonces, nuestra responsabilidad no es solo hablar de una cosa, va mucho más allá. El llamado de Dios nunca nos prometió una vida sin pruebas, pero sí aseguró su presencia para aquellos que permanecieran fieles. Entonces, hemos aprendido que la responsabilidad no se abandona cuando se deja de ser fácil. Se honra porque fue Dios quien la entregó. Fue Dios quien la puso en nuestras manos. Quizás hoy el Espíritu Santo está mostrando un área de tu vida donde has bajado los brazos. Tal vez es tu matrimonio, tus hijos, tu servicio, tu liderazgo, tu trabajo o tu relación con Dios. La buena noticia
es que mientras hay vida, hay oportunidad para volver a ocupar el lugar que nunca debimos dejar. Las generaciones futuras, todos los que vienen detrás nuestro, recordarán nuestras decisiones. Nuestros hijos aprenderán más de lo que nosotros estamos haciendo que de lo que nosotros estamos diciendo. Nuestra iglesia será fortalecida o debilitada por la fidelidad de quienes le sirven. ¿Usted está haciendo de su iglesia una iglesia firme? ¿O está haciendo de ese pilar que ya se cae y se quiebra? No permitamos que otros carguen con la responsabilidad que Dios puso en nuestras manos. Porque las personas que edifican no son las más talentosas ni las más fuertes. Muchos dicen, es que yo no puedo, no tengo el don, no tengo la capacidad. Pero las personas que edifican son aquellas que aún en medio del cansancio, en medio del dolor, en medio del rechazo y la crítica, deciden permanecer fieles allí donde Dios las puso, hasta cumplir el propósito para el cual fueron llamadas. Que cuando Dios mire nuestra vida, Dios pueda decir, fue fiel con lo que puse en sus manos. Que podamos escuchar aquellas palabras que todo creyente anhela. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido, el Señor nos ha enseñado. Oramos. Amado Padre, gracias porque tú eres fiel en todo tiempo. Gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras infidelidades, aun cuando queremos abandonar nuestras responsabilidades, tú sigues siendo fiel y tú sigues confiando en nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser fieles en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio y en cada área de nuestra vida. Danos fuerza, Señor, para perseverar cuando estemos cansados y agobiados. Que las circunstancias de la vida no nos boten. Ayúdanos a mantenernos fieles. Moldea nuestro carácter, Señor. Que nuestro carácter sea más como el de tu Hijo Jesucristo. Y que podamos ser personas responsables y dignas de tu confianza. Gracias, Señor. Que nuestra vida te glorifique. Amén y amén. El Señor les bendiga. Nos escuchamos en el próximo episodio.